literatura, en un artículo, no existe en salud, ¿ya? No existe regla fija, no existe punto 100% estricto. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, no somos automóviles, no somos notebooks, no somos teléfonos, somos un equipo electrónico en las cuales se puede cambiar, se puede modificar, somos seres vivos, seres humanos, en las cuales la variabilidad y la individualidad, ¿cierto?, nos hace obviamente distintos uno de otro. Por lo tanto, esto que dice que un hábitat técnico generalmente es individuo delgado y bolso, puede que una persona con sobrepeso o obesidad también tenga un hábitat técnico, ¿ya? Entonces, estos patrones que uno o sea, que más bien caracterizan ciertos hábitos, no es regla general. No es que si yo veo al paciente y viene con un dolor X a nivel del dorso y uno lo ve que es delgado y qué sé yo, y dice, ah, un hábitat técnico, o viceversa, y sin evaluar. Siempre debo evaluar. Ya, siempre la excepción confirma la regla, por lo tanto no puedo generalizar. ¿Ya? En un hábitat técnico sí nos vamos a encontrar con flacidez muscular. Una hiperlaxitud, ya que hasta cuando vienen diagnosticados es muy común que lleguen diagnósticos médicos de hiperlaxitud. Bueno, en niños no tanto, porque lógico que los niños son hiperlaxos, en preadolescentes, en la edad adolescente, con hábitos técnicos, que me imagino que ustedes ya, por edad por lo menos ya pasaron, la superaron esa etapa. Cierto que cuando asumo que ustedes ya la superaron, y los que tienen hermanos de esa edad es el que no se quiere levantar, el que no quiere hacer nada, el que no se quiere bañar, el que tiene esa postura característica, el que no quiere hacer nada. Por eso les digo que asumo que ustedes ya pasaron esa etapa. Son todos deportistas acá, todos máquinas, como debe ser un kinesiólogo. ¿Ya? Hay que practicar con el ejemplo. Perdón, predicar. Bueno, esto es un hábito general. Esta es una diapositiva que la saqué de otra clase, que se llama control motor, que era una asignatura que ya no la hago, y ahí tenía esta diapositiva. Es solamente como ejemplo, ¿ya?, de ciertos patrones. Pero más allá de esto, en realidad, lo que a mí me interesa, si se fijan que ya hablamos de tratamiento, que reconozcan esto. O recuerden más bien, la clasificación de la musculatura en general, ¿cierto? Más allá de la forma, obviamente de la nomenclatura, de la disposición, la clasificación funcional tiene que ver con esto. Podemos agrupar los músculos en músculos estáticos y músculos dinámicos. Los músculos dinámicos son los que habitualmente nosotros observamos, son más superficiales, son los más reconocidos, pero sin minimizar la labor de los entrenadores físicos, los preparadores físicos, profesores de educación física, ellos van a trabajar en esto. Y nosotros tenemos que trabajar en esto. Y nos vamos a dar cuenta que esto es fundamental, porque esto en realidad, esto hasta en video con YouTube lo sacan. Yo quiero entrenar deltoides, quiero entrenar cuádriceps, quiero entrenar glúteo. Sí, fácil. Rehabilitación la tenemos acá. Y los mayores déficits son acá. Cuando hay alteraciones del desarrollo, cuando hay trastornos posturales, el problema es acá. Muchas veces por sobrecarga de estos grupos musculares, bueno, se viene este cuadro doloroso, y es principalmente porque no nos enfocamos en estos músculos estabilizadores. Por lo tanto, esto no sé en qué asignatura, no sé si en biomecánica. Yo estas, como les decía, son diapositivas que yo saqué de una clase que hacía en control motor, pero esto es fundamental. Ya las agregué ahora como recordatorio. Lo mismo acá. Hay ciertos grupos musculares que tienden a acortarse y a otros grupos que tienden a debilitarse. Por eso es que en estos trastornos uno dice hay músculos que están inhibidos. No confundir con atrofiados. Pueden tener ciertas similitudes, pero no son sinónimos exactos.
músculos inhibidos son los que obviamente van perdiendo el tono, van perdiendo fuerza. Y lamentablemente los músculos posturales tienen esa tendencia, tienden a inhibirse. Principales músculos, y que siempre les digo, trastornos de cadera, trastornos de rodilla, de cadera. Bueno, de cadera, ¿qué músculo tiende a inhibirse? Glúteo medio, siempre, acuérdense, están en segundo año, tercero, cuarto, quinto, en práctica, internado, siempre, cadera, glúteo medio, grábenselo acá. Ojalá que cuando estén en cuarto y en quinto, acuerdo una vez el profe en segundo nos dijo que glúteo medio. Cualquier lesión, cualquier dolor, cualquier lesión traumatológica, postural, infecciosa, lo que sea que afecte cadera, glúteo medio. No se olviden, cadera, glúteo medio, cadera, glúteo medio, cadera, glúteo medio. Postura, si no, Trendelenburg, se me cae la cadera. Todo tipo de, cualquier trastorno, cualquier lesión, cualquier dolor que involucre cadera, hay que activar o hay que trabajar el glúteo medio. ¿Por qué? Porque tiende a inhibirse. Dolores lumbares, discopatía, facetario, mecánico, lumbago, el apellido que sea. ¿Qué musculatura tiende a inhibirse? Montífido, bueno, montífido entre los intervertebrales. Transverso abdominal, asociado con el montífido. Porque, ¿cuál es la gran diferencia? El transverso abdominal es un músculo profundo, ¿ya? Pero abarca mayor superficie. Cuando, esto en realidad estuvieran profundizando en control motor, cuando vean tratamiento en las patologías lumbares, siempre vamos a hablar de que hay que activar montífido y transverso, así como de la mano. Pero anatómicamente sabemos que, más allá que ambos llegan a la columna lumbar o pertenecen a la columna lumbar, los montífidos son intervertebrales. El transverso abdominal parte de ahí, pero obviamente envuelve toda la faja abdominal. ¿Ya? En el plano profundo, el plano más profundo. Entonces, cuando hay trastornos dolorosos lumbares, también al tiro hay que fortalecer o hay que activar el transverso abdominal. Antes se generalizaba más y se decía, tener lumbago, no, mala musculatura abdominal. Y de repente el paciente erróneo buscaba mala información y se ponía a hacer abdominales. Dice, estoy haciendo abdominal que duele más. Sí, porque está activando el recto abdominal. Y dice, no, si es el transverso abdominal hay que trabajar. Entonces hay que hacer trabajo progresivo, construcción isométrica, trabajo de estabilización. Así se generaliza. El objetivo de operaciones técnicas de estabilización lumbar. Y eso hace referencia a trabajo de contracción del transverso abdominal y activación del multífido. Lesiones de rodilla o dolores de rodilla, también generalizamos, tienen que fortalecer el cuádriceps. Lo más probable es que tienen mala musculatura, lo más probable es que se atrofió, lo que sea. Sí, generalizando, hablando de cuádriceps, pero en realidad quien se inhibe primero y quien es el más comprometido, quien es más perjudicado, el vasto medial oblicuo. De hecho, lo podemos encontrar en ciertas situaciones cuando uno empieza a trabajar cuádriceps, que en el recto anterior del cuádriceps se sobreactiva. Y uno dice, pero escuche, ¿por qué si siempre me decían que el cuádriceps se atrofiaba? Sí, cuádriceps, pero en realidad el más comprometido es el vasto medial oblicuo. Y si yo empecé a trabajarlo de manera errónea, puede que el recto anterior esté sobreactivado. Cuando hablamos de cadera, que mencionó por ahí el psoas tiende a acortarse. Insisto, esta tendencia no es regla fija, no es que, no, si te duele la cadera no voy a evaluar el glúteo medio, el profe me juro, me lo firmó de que el glúteo medio estaba inhibido. Y no, y puede que esté sobreactivado, puede que haya uno, siempre hay que evaluar. En los dolores lumbares, alguien mencionó por ahí el cuadrado lumbar tiende a sobreactivarse, a contracturarse. Entonces cualquier persona, cualquier paciente que está con un dolor lumbar, ustedes lo ubican en el decúbito crono, boca abajo, y van a palpar los paravertebrales que están sobreactivados. Y le va a decir, sí, ahí me duele. Ya eso es. No, pues eso no es, ese es el resultado final. Cualquiera que esté con un vago ahora lo tocamos boca abajo y lo tocamos los paravertebrales que están contracturados. Recuerden que ese es el mecanismo de defensa que tiene la musculatura, apretarse, se contractura, genera dolor, genera una impotencia funcional. ¿Para qué?
qué? Para que no se mueva. Por lo tanto, cuando llega un paciente con dolor lumbar, ustedes lo evalúan y ven que hay una sobreactividad, que hay un espasmo muscular, una contractura muscular, es obvio. No me puedo quedar solamente con eso. Es una de las fuentes dolorosas. Claro, la tiranía calor superficial, el masaje, puede aliviar esa contractura de los paravertebrales superficiales, cuadrado lumbar, qué sé yo. Pero hay problemas mucho más que hay que corregir. Porque si no puedo estar haciéndole todos los días cariñito, todos los días le puedo hacer comprés, todos los días le puedo hacer masaje, el paciente va a estar feliz. Y feliz porque se va aliviado. Me dice, oye, qué bueno el kinesiólogo, me deja impecable. Sí, pero en la tarde ya le está doliendo de nuevo. Tercer grupo muscular, o tercer músculo. No se olviden, glúteo medio, transverso abdominal, vasto medial oblicuo. Y en el hombro, ¿qué músculos creen ustedes que tienden a inhibirse? Ya lo que aparecen ahí. El infra, el supra, ¿no? ¿Espinoso? No se confunda con este listado. La funcionalidad de mi extremidad superior, siempre es oblicuo, siempre es flexión, la función, ¿cierto? Los movimientos básicos, necesito que mi mano vaya a mi cara. Fíjense en mi hombro, para llevar mi mano a mi cara, para alimentarme, pasearme. Mi hombro, miren cómo se mueve. Siempre se va a mover en este rango. Por lo tanto, ¿quién es el que está siempre trabajando y el más afectado? ¿Quién es el que hace esto? Siempre. Si llega un paciente con dolor de hombro, resonancia, está roto el supraespinoso. Tomemos una resonancia a todos tus compañeros de curso. Todos van a tener en mayor o menor medida supraespinoso, sobre todo del brazo hábil, el que más levantaste. Ahora, ni hablar si trabajas como eléctrico, si trabajas siempre como reponedor, si practicas tenis, si practicas golf, obviamente la sobrecarga ha sido mucho mayor. Pero las lesiones degenerativas que se van a generar en el supraespinoso, común, y en algún momento van a doler, sí, no necesariamente. Puede que haya lesiones traumáticas, ¿cierto? Que el supraespinoso está, se supone, relativamente indemne, sano, y se rompió. Pero en la mayoría de los casos son trastornos degenerativos, se va deshilachando ese supraespinoso, tanto mover, tanto trabajar. Por lo tanto, el supraespinoso está absolutamente con sobrecarga. El primero que se empieza a desinflar es el deltoide. Y si buscamos la relación, recuerden que, no sé, en anatomía 1, me imagino por ahí en alguna asignatura les habrán dicho que, o en la enseñanza media nos enseñaban que Charles Darwin decía que veníamos de la cuadrupedia. Por lo tanto, está la relación deltoide-glúteo. Tenemos la relación cuadrúpeda, ¿cierto? Por lo tanto, el deltoide tiende a inhibirse. Pero más allá de preocuparnos de fortalecer el deltoide, porque es decir, está bloqueado el deltoide, entonces se puede hacer trabajo con banda elástica o con mancuerna, sí, pero ¿cómo protejo el supraespinoso? Partiremos de 30 grados en algún momento. Tenemos que preocuparnos de la escápula. La escápula es la grúa, es la base de una grúa. No sé si ustedes han visto o se han puesto a analizar las construcciones. Hay mucha analítica, las construcciones, grandes construcciones, está la grúa, levanta los pesos tremendos. Para poder, uno dice, ¿cómo levanta tanto peso y tan alto? Depende de acá. Esto es pura mecánica, en el caso nuestro biomecánica. Por lo tanto, para poder levantar ese peso, el brazo de palanca, lo principal es la fijación. Porque si no, yo cuando quiero levantar este peso, si esto no está fijo acá, se me va a caer. Fundamental la fijación. Y en nuestra extremidad superior no tenemos una fijación propiamente tal. Recuerden que la escápula está adosada nomás a la parrilla cortal. Ni siquiera está pegada, ni siquiera está agarrada, de nada, está adosada. Por lo tanto, es fundamental ese ritmo escapulotorácico. En cualquier trastorno de hombro, del complejo de hombro, hay que preocuparse de la musculatura estabilizadora escapular. ¿Qué músculo? Eso, los que tengan buena memoria, vamos a viajar al futuro. 3 años más van a estar en práctica. Ojalá que alguien se acuerde. Todos los años pregunto lo mismo. Mención
funciones, 4 músculos estabilizadores del complejo de hombro. Cuarto, en quinto, supraespinoso, deltoides, bíceps. Todos los semestres hago lo mismo. Le digo, pues hice la misma pregunta, ni siquiera se me trabajo preguntarle a sus compañeros el semestre pasado. Pregúntenle lo que les pregunté el año pasado y el año antepasado. Y siempre pregunto lo mismo y siempre me contestan lo mismo. Deltoides, bíceps. Yo les digo, desde segundo les vengo indicando que los estabilizadores, no les puedo decir estabilizadores escapulares, estoy dando la respuesta en bandeja. Estabilizadores de hombro, principales, bueno, en realidad pregunto cuál es la función y la importancia de los estabilizadores. ¿Qué músculos estabilizadores escapulares se acuerdan o reconocen o creen ustedes que cumplen esa función? Sorpréndanme. Alguien que me sorprenda, que me diga. Ya les dije ya que no era el deltoides, que no era el bíceps. Redondo, redondo mayor, ¿no? Los redondos, ya los redondos de dónde van, de escápula a húmero. A ver, le di este ejemplo de la grúa, quizás no es tan didáctica, pero le dije que esto tenía que quedar fijo. Le dije que la escápula estaba siempre, estaba posada en la barbilla costal. ¿Quién la mantiene fija o relativamente fija? Sabemos que todo el extremo es malo, tampoco nos sirve que la escápula esté pegada. Si vemos, el escápulo torácico tiende a que cuando yo hago una abducción, la escápula hace, ¿cierto?, esta rotación externa, ¿ya? Este ascenso, la escápula se mueve hacia arriba. ¿Quién fija o quién regula? Romboides. Uno, los dos romboides. ¿Qué más? Por eso le decía que los redondos no tanto, porque el redondo va de la escápula al húmero. ¿Quién fija acá? A la barbilla costal. Los romboides. ¿Qué más? El principal, el cerrado anterior el que me hago acá. Por lo tanto, en cuarto, no sé, cuando empiecen ya a plantear, a sugerir planes de tratamiento, lesiones, trastornos, ortopédicos, traumatológicos, lo que sea, que comprometa el complejo de hombro, uno de los objetivos sí o sí tiene que ser activar, trabajar, regular músculos estabilizadores escapulares o estabilizadores escapulares. ¿Quiénes son? Romboide, cerrado mayor, entre otros. Claro, ahí podemos mencionar el angular. Por ahí, ¿por qué el trapecio no es trapecio, fibras inferiores? Recuerden que un grupo muscular, incluso con fibras distintas, porque eso les hacía la mención en el cuádriceps. Siempre hablamos de cuádriceps como uno solo, pero les acabo de mencionar que tienen diferente comportamiento dependiendo de los vastos. El vasto medial oblicuo, el vasto interno es el que se atrofia o se inhibe, y por ello el recto anterior se sobreactiva. Con el trapecio pasa lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué porción del trapecio siempre, o ya pongamos ahí con un asterisco, casi siempre está sobreactivado? Superior, ¿no? Creo que se le he dicho más de alguna vez, ¿cierto? Cuando los kines queremos hacernos los simpáticos, queremos caer bien y le agarramos el trapecio a alguien y al tiro ya nos ganamos la mitad de ese paciente o de algún otro tipo de afectos que queramos conseguir. Porque todos tenemos los trapecios sobreactivados. Antiguamente les decía, miren, a su compañero de edad, ahora no, ahora hay otra, ahora no podemos tocar mucho, salvo que estemos en el laboratorio. Pero antes les decía, miren, al compañero delante tocan el trapecio. Y todos, más el derecho, o sea, más el diestro, o si no los dos, están sobreactivados. Por la misma postura, por el estrés, están en las primeras pruebas, durmieron mal, problemas de diferente índole. Y están todos sobreactivados. Ahora, claro, no voy a decir, los más viejos podemos decir, a los 20 años, ¿a quién no le gustaría volver en la etapa que están ustedes? Pero igual uno entiende que ustedes también se sienten estresados, así cada uno a su nivel, cada uno en su etapa, así que ir quemando etapas. Pero igual están sus trapecios, les aseguro que están sus trapecios sobreactivados, algunos más, algunos menos. Quizás alguno que sufre constantemente o sufre habitualmente dolores, que incluso han ido a médicos, producto de esto. Al final es una mezcla entre trastorno postural, con situaciones, ¿cierto?, del sistema nervioso central.
posturales, emocionales. Y en fisioterapia vamos a ver los diferentes componentes del dolor y vamos a ver que no solamente el dolor físico, mecánico, que es el que vemos acá, sino que también hay otros componentes. ¿Ya? Entonces, todo esto como recordatorio. Entonces, sistema activo, en este caso de la columna lumbar, pero sabemos que lo podemos generalizar también. En el caso de la columna lumbar, te decía que estos tienden a estar, lo podemos trabajar, lo va a trabajar cualquiera. Es aquí donde nos preocupamos nosotros. El TIA es el transverso abdominal, transverso intraabdominal. Ese es el TIA, cuando ustedes lean ahí los artículos, vean el TIA, que es el transverso abdominal. Multifio, verso. El psoas, pero no que tengamos que sobrecargar, el psoas lo que hay que hacer es que elongarlo. En una hiperlordosis el psoas puede que esté, lo más probable es que esté acortado. Por eso es que tira la columna lumbar hacia adelante y aumenta la curvatura lordótica. Entonces, la idea es que la contracción, esta también es diapositiva que, como les digo, traje ahí de mis clases de control motor. Bueno, entonces todo esto para cerrar lo que es la hiperlordosis. Nos vamos a la otra postura, a la contraria, menos común. Lo más común es la hiperlordosis, pero nos podemos encontrar con columna lumbar rectificada, aplanamientos lumbares, aplanamientos lumbares, rectificación lumbar. Obviamente se caracteriza por la disminución de la curvatura fisiológica propia, ¿cierto? Aumento del ángulo lumbosacro, extensión de cadera. Recuerden la relación, también se los dije en la clase anterior. Todas las alteraciones lumbares evidentemente tienen una relación con la postura de la pelvis. ¿Se acuerdan? Sí, si les hice, ¿cierto?, sentarse derecho y les dije que hicieron una anteversión y retroversión, ¿se acuerdan lo que venía en la clase pasada? Y era simplemente para comprobar, para uno mismo darse cuenta que en realidad si aumento, si hago una anteversión pélvica voy a aumentar la curvatura y si hago una retroversión pélvica voy a rectificar. Por lo tanto es evidente que en estas columnas lumbares rectificadas o aplanadas o con pérdida de la lordosis vamos a encontrar con que la pelvis está en retroversión. Es lógico, puede estar la columna así y la pelvis por ahí adelante. La mano. Y si existen estas alteraciones posturales en la pelvis, obviamente también me va a afectar en cadera. Ahora, de verdad, todo esto, más que memorizarlo, tienen que entenderlo. Tienen que tratar de entender esta postura. Aquí en una foto, aquí está la gráfica, ¿cierto?, del sistema esquelético. Si hay un aplanamiento lumbar, se entiende que la pelvis se fue hacia atrás. Y si la pelvis se fue hacia atrás en retroversión, hay que entender qué pasa con los músculos anteriores de cadera o flexores de cadera y qué pasa con los músculos posteriores de cadera o extensores de cadera. Por lo tanto, trastornos de columna lumbar, tengo que ir a buscar cadera sí o sí. Y viceversa. En la próxima clase vamos a ver trastornos de cadera y vamos a ver que inevitablemente tenemos que preocuparnos de columna lumbar también, de pelvis lumbar. Y si somos buenos kinesiólogos, que así debemos ser, si nos preocupamos de cadera, tenemos que preocuparnos de rodilla. ¿Por qué? Me gustaría decirle punto base si me responde, pero como no está escrito en el programa, no lo puedo hacer. ¿Quién me puede decir por qué en las lesiones de columna lumbar o alteraciones de lumbar, ya vimos la relación con la pelvis, ya vimos la relación con cadera, pero por qué, si se va a afectar cadera, por qué tenemos que preocuparnos de rodilla? La compensación en la mancha, ¿no? ¿Por? ¿Cómo? Ya, ninguno de los dos está equivocado. Sí, puede que sea también, doctor. Puede que sea también por alteración, o sea, alteración de la mancha, sí o sí. Se distribuyó
También podría ser una causa, sí, también hay una hipótesis. Hay algo más específico, le voy a soplar un poco, tiene que ver con la musculatura. Sí, le dije que con eso trabajamos nosotros, con musculatura. ¿Por qué las lesiones de cadera o trastornos de cadera, trastornos dolorosos de cadera, tienen que ver con la rodilla? Directamente. ¿Qué músculo? El recto, el psoas, glúteo, isquio. Y por ahí escuché glúteo. Glúteo sí, cadera, sí, glúteo media. Pero me afectará, directamente me afectará el glúteo que va acá, en la rodilla. No, el bíceps. Fundamental, no hay que olvidarse de eso. ¿Qué pasa con los isquiotibiales? Los isquiotibiales parten, su nombre lo dice, del isquio. Llega hasta la tibia. Y en el caso del bíceps, llega hasta el peroneo. Son músculos biarticulares. Los isquiotibiales, que son extensores de cadera y son flexores de rodilla, afectan las dos articulaciones sí o sí. Por eso yo digo directamente comprometidos. Los isquiotibiales, y por acá adelante, más que el cuádriceps. ¿Qué músculo específico es biarticular, igual que los isquiotibiales? El recto anterior del cuádriceps. El recto anterior del cuádriceps, que parte de la espina ilíaca, o sea, parte de la pelvis, y llega hasta el tendón rotuliano, ¿cierto?, a la tuberosidad anterior de la tibia. Por lo tanto, la clase anterior dijimos que cuando había una hiperlordosis, la pelvis se iba hacia adelante, entonces los isquiotibiales quedaban muy tensos. ¿Por qué hacíamos esto? Los isquios subían, quedaba mayor distancia. En este caso la pelvis se fue hacia atrás, por lo tanto el isquio bajó, se acercaron a los puntos de inserción. Pero por otro lado, el recto anterior, la pelvis hizo esto, la espina ilíaca subió, el recto anterior quedó muy tenso. Entonces uno podría decir, una de las tantas técnicas que yo puedo aplicar acá es simplemente elongar. Bueno, simplemente, por lo que me lo he hecho comillas, pero debería ser elongar el recto anterior del cuádriceps. Por lo tanto, cualquier lesión o trastorno, ahí marco la diferencia porque, insisto, a veces las lesiones uno las asocia más a lo traumatológico. Y cuando menciono otro trastorno es porque lo asocio más a lo ortopédico. ¿Ya? Cualquier alteración, ya me conocí, a nivel de cadera, sí o sí me va a afectar la rodilla. En mayor o menor medida. O en algún momento. Quizás en una etapa inicial no. Si esto fue algo agudo, empezó el dolor acá y todo el problema acá. Pero tarde o temprano va a afectar mi rodilla si es que no me preocupo. Ahí marca la diferencia de buen kinesiólogo. Porque uno puede decir, no, si el problema está acá, me voy a enfocar acá. No. Y la rodilla, ¿le duele la rodilla? No, no me duele. Ah, ya, entonces enfoquémonos acá. ¿Cómo sé yo si va a afectar la rodilla? Entonces, si soy buen kinesiólogo, voy a prevenir. Voy a trabajar todo lo que comprometa mi rodilla. Y obviamente, viceversa también. Si los problemas están a nivel de rodilla, no vamos a ocupar de ahí. Pero eso es la clase siguiente, cuando vamos a ver trastornos de extremidad inferior. Y ojo que ahí estamos hablando en este plano nomás. ¿Entendió? Los isquiotibiales, la relación que tienen al ser biarticulares y por acá adelante el recto anterior. Pero ¿qué pasa en el plano frontal? Aducción y abducción. ¿Cuáles son los abductores de cadera? TLF y... ¿Cuál? ¿Tensor de la fascia lata? Ya. Glúteo medio, tensor de la fascia lata. Glúteo medio, acá no. El más importante, ya les dije todo, pero cadera. Ese sí, hay que ir con la rodilla. Indirectamente sí, por biomecánico se altera. Miren, a ver. Ojo con lo que uno escribe, ojo con lo que yo le digo. Después dice, profe, pero usted dijo esto. A ver, ojo. Es que el glúteo medio es lo más importante que hay para la cadera y siempre me voy a tener que preocupar del glúteo medio. ¿Sí? Ahora les digo, ¿directamente va a afectar la rodilla? No. No, pues si está acá en cadera, no. Directamente sí. ¿Por qué? Porque si el glúteo medio está alterado, que sabemos que sí, ya les dije ya que siempre se va a alterar el glúteo medio, va a afectar la cadera. Y si afecta la cadera, obviamente va a afectar la rodilla.
¿Qué grupos musculares o qué músculos, por lo tanto, en este plano, se van a comprometer? Si no hay glúteo medio, por ahí lo mencionaron, la banda iliotibial o el tensor de la fascia lata, que también es vía articular, ¿cierto? Va de la espina ilíaca y llega ahí al borde tibial, ¿ya? Y por medial, siempre hay uno que hace una línea de fuerza y está el antagonista. Doctores. Aductores. Dentro de los 3 o de los 4 aductores, el aductor largo, que llega también hasta la tibia. ¿Qué más? Sartorio. Ojo con el sartorio, bueno, el sartorio tiene este componente rotacional. El sartorio también, es vía articular. ¿Quién más va por la línea media de muslo? Aparte del aductor largo. Gracilis. ¿Saben quiénes conforman la pata de ganso o no? Sí. Gracilis, semi y sartorio. ¿Está bien o no? No tienen que... bueno, se lo he dicho, pero anatomía muy fundamental para esto. Les decía que más allá de memorizar, tienen que entender esto. Tienen que entender porque lo que se aprendió de memoria en una diapositiva se les va a olvidar. Sabemos eso. Mientras que si yo tengo a mi paciente ahí y lo veo que está con esta postura, una postura X, ya sea lordótica o una rectificación, yo ya puedo interpretar cuáles son los músculos que están afectados, cuáles están acortados, cuáles están inhibidos. Si finalmente eso yo voy a tener a mi paciente, no voy a tener a la persona ahí de pie y tengo que evaluar el postural y ahí ir sacando mis propias conclusiones. Fuentes de dolor, claro, desde el disco, ligamento vertebral posterior y obviamente también la musculatura. Musculatura potencialmente alterada, o sea, que pudiese verse alterada, va a haber una disminución en la flexibilidad, una disminución en la flexibilidad, ¿cierto? O sea, va a haber una mayor rigidez a nivel de los flexores, los extensores de tronco, que tienen que entender, insisto, en relación a esto, a esa postura. Después pasamos a la hipercifosis, al aumento de la cifosis, ¿cierto? A nivel dorsal, que también se denomina patológicamente como dorso curvo. Ahora el dorso curvo, obviamente al hablar del dorso involucra otra estructura, en este caso una amplia proyección de hombro, ¿ya? Pero cuando hablamos de hipercifosis hablamos específicamente de lo que tiene que ver con la postura de la columna. Se entiende que es extraño o es difícil que tenga un aumento de la cifosis, ¿cierto? Con una retroproyección de hombro. Por lo tanto, habitualmente el componente se asocia y pasa a tener el trastorno denominado dorso curvo. Ya que, como siempre les digo, las generalidades no existen, ¿ya? Pero se puede entender más o menos que el hábito postural tiende a eso. ¿Ya? Mayor a 30 grados de curvatura de la cifosis dorsal pasa a ser patológica, o sea, ya se pasa a denominar una hipercifosis, ¿ya? Entonces le decía que habitualmente acompañada de esta antepulsión de hombro, ¿ya? Acompañada de una anteproyección de cabeza. Tiene que ver, bueno, esto, como les decía, lo pasaba, se debe pasar en el tercero, no sé si en semiología, en control motor, en hábitos posturales, tiene que ver todas las posturas, todos los hábitos posturales son multifactoriales. Si yo tengo una mala postura, no tiene que ver solamente con fuerzas,
claro, los kines nos vamos más por eso. Ah, no, mira, tienes debilidad de musculatura, tienes acortado esos músculos, hay que elongar todo, pero no es solamente un tema mecánico. ¿Qué otro aspecto es vital en una buena postura? O una postura, no una buena postura, una postura X. Más allá de lo mecánico. ¿Cómo? ¿Lo anímico? Sí, acá, sistema nervioso central. Desde la personalidad hasta el estado de ánimo. Con todos esos factores, eso sí lo tocamos nosotros en fisioterapia, pero en relación al dolor. Vamos a ver que el dolor también influye en eso. Pero en una postura, uno puede saber cuando uno viene, ustedes mismos, los que me da cuenta que no son muy amigos unos de otros, pero cuando tengo un amigo y yo veo que viene con una cabeza más gacha, viene con una cierta postura, uno sabe ya que no viene bien de ánimo. O el paciente cuando llega así ya sé que viene, quizás no es una postura antiálgica, no es el que el dolor lo haga mecánicamente tomar esta posición, pero si ya viene medio frustrado, ya adopta esa postura. ¿Ah? Por lo tanto, claro, el estado de ánimo sí me puede variar una postura de un momento a otro incluso. Estoy súper alegre, me encuentro una mala noticia y al tiro adopto una postura. Pero también tiene que ver con algo más permanente, con la personalidad. Ayer justo hablamos de eso con todo eso que haga, bueno, anécdota de 10 segundos. Me llevó un paciente, mi profesor de enseñanza media, mi profesor jefe. No lo veía hace 30 años. Y estábamos conversando y yo le contaba que hacía clase, hablamos de las personalidades, estábamos hablando obviamente de los compañeros. Y estábamos con otro paciente. Y yo les decía a ellos, yo les comentaba que hay muchos, todos somos distintos acá. En los 20 años que llevo haciendo clases, diferentes personalidades. Y hay algunos, sin hablar de estereotipos ni patrones, hay algunos ex alumnos, colegas ahora, muy introvertidos. Que ustedes se conocen, ustedes pueden ver que hay algunos que son más tímidos, que les cuesta mirar a los ojos, que son más callados. Pero cuando ya entramos a práctica, no podemos, tenemos que cambiar esa. Bueno, aquí ya tenemos que empezar a cambiar, en los laboratorios, ¿cierto? Ya tengo que sacarme la polera para ponerme la compresa, la corriente, y ya tenemos que ir perdiendo un poquito la timidez, ¿ya? Pero sobre todo con el paciente, porque si al paciente yo le hablo en voz baja y no lo miro en los ojos, el paciente va a sentir cero seguridad, va a pensar que no saben, que tienen miedo, y el miedo va relacionado al desconocimiento. Entonces ojalá que no me atienda el alumno o el practicante. Y yo les comentaba y les decía, yo a algunos con confianza, digo, si no me crean, yo igual. Yo les decía, ¿se acuerdan que están calladitos? Pero es que uno tiene que sacar personalidad, y bueno, si somos kinesiólogos, y no sé si se dan cuenta, puedo estar hablando un día entero sobre kine, lo que sea. Pero me reflejo a veces en los alumnos que son como más calladitos. Y en realidad me da gusto después cuando yo lo veo como kinesiólogo y son así exitosos. Ya ojo que el éxito no tiene que ver con lo económico, ¿ya? Pero sí bien posicionado, trabajando en lo que les gusta, ¿ya? Por lo tanto, hasta en eso va a cambiar la postura. Así que, más aún a veces se da la casualidad, creo, que algunos que tienen menos personalidad y tienen buenas notas, yo le digo, mira, muy buenas notas, pero al paciente, o sea, claro, al paciente no le importa que hayas pasado por la primera. Al paciente le interesa que tú, como lo demuestras, como lo expresas, cómo te presentas ante él. Así como tenemos el otro extremo, que les ha costado pasar los ramos, pero tienen tremenda personalidad, y claro, el paciente es muy feliz con esos kinesiólogos, esos alumnos que tienen más personalidad, porque demuestran más seguridad, ¿no? Pero tampoco sirve eso, tampoco sirve tener pura personalidad, porque pasan a ser diferentes adjetivos ahí que uno puede utilizar en esos términos. Cuando uno es bueno para hablar nomás y tiene cero fundamento, cero conocimiento, no hay que ser equilibrado. Hay que tener harto conocimiento, pero también tener el plan y presentarlo eso
ante los pacientes. Bueno, volvemos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la postura tiene que ver con la personalidad. Y claro, ahí me es difícil porque yo puedo estar trabajando todo el tiempo, los retroversores y corrección, pero si tienen temas de acá arriba, digamos, más complejos, obviamente tendría que conversarlo si son niños con los papás, que hagan, que no sé, que no metan alguna actividad deportiva para que sociabilice y vaya más allá, que también eso va de la mano con la madurez. Ahora, obviamente, no podemos generalizar, no somos todos iguales. ¿Ya? Hay diferentes formas de ser y en realidad, y que tiene que ver también con nuestro rol en la sociedad. Créanme, los kinesiólogos tienen que ser así. Soy muy cercana, no voy a decir que es mía, muy cercana, que él siempre me dijo, ay, yo nunca voy a ser kinesiólogo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar todo el rato y te gusta hablar, me carga la gente, me carga todo. Yo estudié informática. Claro, ahí se comunica y habla, pero a estar así. Y ahí yo entendí que en realidad no todos somos iguales. Entonces, todos los que están acá estudiando kinesiología tienen que ser, no digo como yo, tienen que ser como los kinesiólogos que tienen que presentarse, tienen que creerse el cuento. Imagínense, tenemos que tratar de modificar posturas, tenemos que tratar de reeducar movimientos, tenemos que ser convincentes, vamos a trabajar con personas que vienen con dolor, con personas que vienen con todo tipo de dolor, no solo físico, emocional, pacientes que se van a poner a llorar, y tenemos que estar preparados para atender eso. Así que hay que... Pero de verdad uno no se preocupa si escucha el profe me dice eso y yo... Después se va adquiriendo, de verdad, está adquiriendo madurez, con los ramos, con las prácticas, y uno va aprendiendo en realidad. Eso que yo les digo cuando están en práctica, eso no te lo enseñan en clase. O sea, no hay ningún ramo que te diga cómo... No. Acá enseñan teoría, lo mecánico, el dolor, la lesión, la patología neuro, la fisiopatología respiratoria, ¿sí? Pero no te enseñan cómo ser kinesiólogo, probablemente pero eso se adquiere con la práctica. Ya, seguimos. Entonces, entender, les decía yo, que con anatomía yo puedo entender todo esto. Súper lógico, hay un aumento en la cifosis, hay que entender cuál es la musculatura posterior, cuáles son las estructuras que van a generar dolor. Se entiende que si hay un aumento en la cifosis, el ligamento vertebral común posterior va a estar más tenso, por lo tanto puede estar manifestando dolor. Es entendible que los erectores espinales también están más, ¿cierto? Que están aguantando la postura para que no me vaya de boca. Entonces hay que tratar de interpretar esa postura, cuáles son las estructuras que van a estar manifestando dolor. ¿Cuál es la musculatura potencialmente alterada? Lo que le hablaba yo, ¿cierto?, de la escápula, en el rato anterior, con el elevador de la escápula. ¿Por qué? Porque más allá del aumento de la cifosis, también está bastante proyección de hombro. Se da, es común también, que tiene que ver con el tema de la personalidad en las mujeres preadolescentes. ¿Ya? Cuando llegan a su etapa del desarrollo, empiezan a crecer, ¿cierto? Tienden a llevar los hombros hacia adelante. ¿Por qué? Porque, por eso digo, tiene que ver con la personalidad. Porque obviamente, ustedes saben que hay un crecimiento dentro del desarrollo físico, pero también emocional. Entonces pasa hoy en día las menarquias a los 10 años, a los 11 años, antes era a los 15. Ahora hay chicas pacientes que yo les pregunto, está con la mamá, está con el tutor, si la menarquia ya está presente o no, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque a veces tú las ves y hablas con esas niñas y son niñas, son muy chiquititas mentalmente, pero tienen 10 o 11 años, pero ya está llegando el desarrollo físico, ¿cierto? Y eso, ¿qué pasa? Empiezan a crecer sus senos mamarios y dentro de esta niñez, ¿qué es lo que hacen? Hombro hacia adelante. Muy común, ¿ya? Entonces, hasta que, obviamente nosotros ahí, hay más trabajo de los tutores, de los papás, qué sé yo, pero uno debe tener presente eso. Quizás no planteárselo directamente a la chiquitita, pero sí planteárselo a los papás. ¿Ya? Que obviamente hay un tema de educación, qué sé yo, de los cambios, y dependiendo también de cómo se vayan dando las cosas, uno ir planteando, tratando de educar también
al paciente, a la niña, ¿ya? Pero hay que ver que hasta eso genera, obviamente, trastornos posturales. Porque uno puede decir, no importa si ella es así, ya. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que me toca, pues claro, recibo a la paciente adulta que tiene este problema y me dice, sí, es que yo cuando, y lo mismo, cuando era muy chiquitita y de repente y me creció mucho y me da vergüenza, entonces claro, y desde los 12 años hasta los 15 años, de esta forma, después ya no había caso de corregirlo. Y como cuando son niños no duele nada, pero cuando ya llegamos a los 30 o a los 40 y empieza a doler todo, obviamente ya no podemos echar el tiempo atrás. Y obviamente también tenemos lo contrario, cuando hay una cifosis rectificada, cuando hay un aplanamiento de la cifosis dorsal. Obviamente se caracteriza por la disminución y aquí también inevitablemente al haber un aplanamiento en la cifosis también va a haber una disminución o una rectificación si se fijan en la columna lumbar. Lógicamente va todo asociado. Y eso también va a traer consigo una reversión pélvica. Fuentes de dolor, ojo con las compresiones, por eso cuando me mencionaron delante los trastornos neurales no los descarté completamente porque siempre está potencialmente involucrado. Musculatura potencialmente alterada. Y vamos a pasar a la escoliosis. Pero antes de, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Vimos trastorno en el plano sagital, ¿cierto? Pero antes de eso, puede apagar alguna luz o apagar las dos cosas. Vamos. Esto en realidad, antes o puede cerrar la puerta para que no se escuche eso, pero un video que lo voy a mostrar. Antes yo siempre le sugería, creo que acá se lo mencioné también, dije que dentro del recordatorio y la ley de Coscarelli, de haber Coscarelli, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Lo conocen? ¿No? ¿En serio? Algunos sí. Coscarelli es un argentino, creo que es un médico, no sé, pero allá de eso algunos encuentran fome y cómo hable. ¿Por qué yo siempre le he hecho mención? Porque es súper didáctico, tiene unos videos de anatomía. Y en anatomía, imagínense, yo en anatomía les mostraba los videos de Coscarelli. Pero ahora encontré otros. Los de Coscarelli habitualmente duran entre 8 a 10 minutos y hay otros que son más extensos, 20, 25 minutos. Pero en realidad es como la clase de anatomía que no tuvieron, o que no la entendieron, o que no estudiaron en 15 minutos, 20 minutos. Pero como el TikTok hizo que la ansiedad disminuyera y ahora no aguantan más de 30 segundos viendo un video, por lo menos vean este video de 3 minutos. Por eso lo traigo acá. Los músculos del torso. Los músculos del torso se van a clasificar en dos grandes grupos: los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos a su vez se van a dividir en superficiales e intermedios. Revisaremos primero los músculos extrínsecos superficiales, los cuales son el músculo trapecio con dos triángulos que van a juntarse para formar un trapecio. Se encuentra inervado por el nervio accesorio y va desde la protuberancia occipital externa a los procesos espinosos de C7 a T12, a la clavícula y al acromion. Su función es aproximar las escápulas y elevar los hombros. El músculo dorsal ancho, que va desde los procesos espinosos de T6 a T12 y a la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca y el húmero. Este músculo está inervado por el nervio tóraco-dorsal y su función es abducir y rotar el miembro superior. Para recordar el movimiento que realiza el músculo dorsal ancho, recordemos la brazada de crawl de los nadadores. El músculo rhombóides es el más profundo respecto al trapecio. Va desde los procesos espinosos de C7 a T5 al borde medial de la escápula. El rhomboides mayor es inferior y el rhomboides menor es superior. Recordemos, el mayor carga al menor, como si fueran hermanos. Su función es retraer las escápulas. El músculo elevador de la escápula va desde los tubérculos superiores de los procesos transversos de C1 a C4 al ángulo superior y borde medial de la escápula. Su función, como su nombre lo dice, es elevar la escápula. Ahora revisaremos los músculos extrínsecos intermedios del dorso. La
preguntado en los exámenes. Veremos los ángulos del cuello más adelante, pero ya te adelantamos este. Así terminamos de revisar los músculos del torso, un tema muy importante en todos los temarios de anatomía. Hay un El dorso es la región muscular comprendida en la parte posterior del tórax. antes le presentaba por Carelli, A pesar de que los libros a que no se lo separan, la teoría dice que una parte pero en del realidad músculo a mí se denomina en la apófisis transversa, porque recuerden que es el grupo espino transverso de las vértebras muy común, por eso lo llaman así, o también esto lo deben recordar, o sea, si no lo aprendieron de verdad, si no lo aprendieron, no lo recuerdan, tienen que, los videos están ahí, están en YouTube, no son exclusivos, porque para poder resolver todos estos trastornos, hay que trabajar todos estos elementos, instalación, metodología, como clases, musculatura de columna. Y por último, el hilo costal cervical, que se origina también en esos ángulos costales para insertarse después en la apófisis transversa de las vértebras cervicales más inferiores. Eso serían entonces los músculos erectores de la columna, que es el primer grupo muscular del grupo espino transverso. Vamos a pasar ahora a los esplenios para terminar con este grupo muscular. Nosotros vamos a ver que los esplenios son dos músculos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. Entonces, Vamos a empezar de las dorsales, como usted puede ver aquí. centrarse en esto, no solamente quedarnos con el cuadrado lumbar, Sería el músculo intermedio de los tres y es el más voluminoso, dicho sea de paso de orden. El epipenoso era el menos voluminoso, este es el más voluminoso, el dorsal. Nos vamos hacia el lateral y encontramos al músculo iliocostal. Este músculo iliocostal también tiene tres porciones. ¿En qué se diferencia con los otros dos? Que los otros dos las porciones eran en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Este es en el cuello, en el tórax y lumbar. O sea, está a un nivel más bajo. Tenemos entonces el iliocostal cervical, el iliocostal dorsal y el iliocostal lumbar. Ese iliocostal lumbar se origina donde se originan los músculos de la masa común. Vean, es un tendón en común, por eso lo llaman así, o también erectores de la columna. Y se inserta a nivel de las costillas, en la apófisis transversa de las vértebras, digamos, dorsales inferiores. Algunos libros también dicen que llega a nivel del ángulo costal específicamente, en el ángulo de las costillas. Luego, el iliocostal dorsal, que sería el intermedio, sale también a nivel de esos ángulos costales y se inserta en las costillas más superiores. Y por último, el iliocostal cervical, que se origina también en esos ángulos costales para insertarse después en la apófisis transversa de las vértebras cervicales más inferiores. Eso serían entonces los músculos erectores de la columna, que es el primer grupo muscular del grupo espino transverso. Vamos a pasar ahora a los esplenios. Fíjate aquí. De hecho, muchos músculos, muchos autores lo llaman músculo digástrico de la cabeza, porque es como que si tuviera dos dientes intercostales, que también está en el video, el músculo del paso intercostal. ¿te acuerdas de los Casi todos los temas de anatomía, muchachos. Probablemente cuando usted vea este video, habrá entendido más de lo que le estoy diciendo ahorita. Eso se lo digo para que usted lo vea, para que usted repase, porque esos videos son hechos para eso. ¿sabían que existían por lo menos? De hecho, inventaron más el inventó. Ya. Entonces, de verdad, entre Netflix o entre sus series coreanas o lo que vean en realidad, entre los partidos de fútbol, que bueno, de repente un recreo pincha en YouTube y no está de más. Hay videos, el primero que le mostré duraba 3 minutos. Esto dura, el último dura 27 minutos. Obviamente hay de todo. ¿Ya? Ya, de verdad, siempre me sentaba con Carelli, que habla de la pared abdominal y hace la relación, pero eso es específicamente para el lumbar. La relación entre el transverso abdominal, los multífidos, ¿cierto? Cuadrado lumbar. Y está como Carelli, pared del abdomen, creo. ¿Ya? Y ahí mencionan los músculos también de columna en gran parte. Y ese dura como 8 minutos. ¿Ya? Entonces, de verdad que hagan ese ejercicio de ver videos. ¿Sí?
créanme, anatomía es la base de nosotros. La anatomía es la base para poder entender, poder trabajar, poder rehabilitar, corregir, rehabilitar, es la anatomía. Y lógicamente, trastornos de tórax, de tronco, los músculos de columna. ¿Ya? Aquí, habitualmente, ya hablamos, todos los que mencioné anteriormente, del complejo de hombro, de cadera, de rodilla, con eso me voy a estar relacionando siempre. Pero en columna debo tener claro, obviamente, también cuáles son los grupos musculares y sus funciones. ¿Ya? La escoliosis es uno de los trastornos más comunes, entendiendo que por lo mismo existen diferentes formas de clasificar la escoliosis. Entendiendo que es la alteración, ¿cierto?, en la forma, en el plano frontal, ¿cierto? Esta desviación, que también tiene un componente rotacional. Por eso muchos hoy en día, más allá de llamarla escoliosis, le llaman rotoescoliosis, ¿ya? Porque tiene que ver también, evidentemente, más allá de la inclinación o la lateralización de la columna en este plano frontal, también hay un componente rotacional asociado, obviamente, a la disposición de las apófisis articulares. Entonces, dice que es una enfermedad evolutiva, o sea que va avanzando con el tiempo, ¿ya? Y que sin un tratamiento oportuno se puede complicar, agravar, y que llegaba a una madurez ósea, ¿cierto? Pasando los 15 años, qué sé yo. Sabemos que el objetivo ahí, ¿cómo sabemos si llega, o sea, si ya llegó, pasó la madurez ósea o no? ¿Saben? Sí, hay pruebas. La prueba de Riser, ¿cierto?, que tiene que ver con la cresta ilíaca y se va viendo cuánto va. Eso creo que sí, lo vemos en la otra clase de cadera. Ahí mencionamos la prueba de Riser, que tiene que ver con justamente con la consolidación o la osificación del cartílago de crecimiento. Eso se determina en la cresta ilíaca, en la radiografía, o la otra que se hace también es en muñeca, en la epífisis distal del radio. Y ahí permite ver si ya llegó a la madurez ósea o no. Entonces, cuando dice, escucha, se podrá corregir o no, que ya llegó a la madurez ósea, ya no va a crecer más. ¿Ya? O sea, llegó hasta esa estatura. Ya. Entonces, ahí ya no hay mucho que hacer con la escoliosis, por lo menos. Por eso dice, mientras si existe un diagnóstico oportuno, obviamente se puede corregir. ¿Ya? La forma más común y más sencilla tiene que ver con el ángulo de Cox, ¿ya? Para poder hacer objetivo esta escoliosis y poder clasificarla de menor a mayor gravedad. ¿Le enseñaron, vieron alguna vez el ángulo de Cox en anatomía? El ángulo de Cox tiene que ver con, se supone que esta radiografía está asociada a este dibujo. Ya está presente una curvatura X y el ángulo de Cox se determina trazando una línea paralela a la cara superior de la primera vértebra que se sale de la línea media. La primera que se salió de la línea media se traza una paralela en la cara superior y una cara inferior en la vértebra hacia podálico, ¿cierto?, más inferior, que se sale de la línea media. Se trazan estas paralelas y originalmente el ángulo de Cox era donde se cruza, se toma el ángulo. Eso para entenderlo de mejor manera. Donde se cruzan ambas rectas, se mide el ángulo y ese es el ángulo de curvatura de la escoliosis. Eso es lo más fácil para los que les cuesta un poquito la geometría. ¿Ya? No es tan difícil entender que si trazamos, y que es mejor, se traza una perpendicular a ambas rectas y lo que se cruza, los que se manejan más en matemáticas, saben que va a dar el mismo ángulo aquí que se cruza acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Geometría, creo que séptimo básico, octavo básico. ¿Por qué se hace mejor acá? Porque aquí esta recta no está bien puesta y está de libro, para entenderlo. Pero en realidad cuando uno tiene una radiografía, la curva escoliótica, y si uno traza la paralela,
trazo la paralela acá y trazo la paralela inferior y en realidad se me va a empezar por acá. ¿Ya? Entonces es más difícil, porque como les digo, aquí está de libro y aquí si yo continúo la recta, y continúo esta, se van a cruzar por acá más o menos, ¿cierto? La recta de acá, por ahí se cruzaría. Pero en lo real, en la radiografía, como les digo, se trazan las paralelas y si uno las traza recta, como debiese ser, el cruce viene por acá, es muy lejos, entonces es más difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se llama el pamellángulo? Transportador, ¿no? Para medir ángulo, tengo que trazar la perpendicular, 90 grados. Y ahí mido cuánto. Si ese ángulo de COV mide menos de 10 grados, se dice que es una escoliosis fisiológica. O sea, podríamos decir que es parte de una curvatura normal que todos debiésemos tener, en mayor o menor medida. Entre 10 y 20 grados ya hay una escoliosis propiamente tal, que se trabaja solamente con, o sea, se puede corregir con tratamiento kinésico. Si tiene el ángulo, tiene entre 20 y 30 grados, ya estábamos hablando de una escoliosis más severa y se tiene que hacer tratamiento kinésico con situación de órtesis. Si es más de 30 grados lo mismo, pero la órtesis ya tiene que ser fija. Y más de 40 grados, cirugía. Sí o sí. Hay que pensar que la escoliosis no tiene que ver solamente con un tema estético, que se vea más o menos derecho, o uniforme. Si pasa de 40 grados, tiene que ver más con alteraciones de la funcionalidad. ¿Ya? Lamentablemente las curvaturas escolióticas tienden a acentuarse. Cuando llega un paciente adulto con una escoliosis, no sé, de 20 grados, uno les dice, escucha, lamentablemente ya tiene 40 años, ya no pueden corregirse la curvatura. Ah, entonces ya estoy así. Escucha, lamentablemente no, porque tiende más a acentuarse. Sí, pero ¿cómo no se puede interesar? Pero sí se puede acentuar. Y el ejemplo más claro, ¿cuáles son? Las plantitas, los árboles. O sea, han visto las palmeras de 18, por las que están ahí, por las que están por 18. Mientras más alta, y si uno empieza a curvar, va a tender más y unas palmeras años. Nunca van a tender a enderezarse. Por diferente, bueno, uno puede decir por el viento, por lo que sea que se empezó. Así pasa. Siempre la curvatura, si apareció una curvatura escoliótica, tiende a aumentar. Nunca a rectificarse de forma espontánea por sí sola. Por lo tanto, algunos objetivos que uno se plantea dentro de es impedir que esto se acentúe. Quizás no corregir completamente. Es difícil, ya uno por mucho que la autoestima profesional esté alta, uno no puede ser tan soberbio y tener la seguridad de decir, ¿sabéis que no? Estos 20 grados lo vamos a corregir y en 2 años va a estar con tu columna, pero así perfectamente rectilínea. No creo que alguien sea capaz de ofrecer o prometer eso, ¿ya? Porque obviamente sabemos que una rehabilitación, una corrección o reeducación depende de muchos factores. Si más que uno trabaja 1 hora con el paciente o 1 hora, o lo que se demore en la sesión, y está todo el resto en su casa haciendo. Claro, quizás más el trabajo de uno poder convencerlo de que debe continuar, mantener estos hábitos, pero siempre no depende solamente del kinesiólogo. ¿Ya? Entonces el método de Koch es el método objetivo utilizado para medir la curvatura escoliótica, sí o sí. ¿Ya? En el idioma que sea, donde sea, es el método más utilizado. Entonces le decía que cuando es menos de 10 grados se considera una escoliosis fisiológica o una escoliosis natural. Aquí está lo que yo les decía, que también existe otra forma de medir en cuanto a la rotación y que tiene que ver con las apófisis articulares. Cuando hay una curvatura escoliótica, no es que solamente se inclinó, sino que para que se incline, porque ¿qué es lo que pasa? Que las apófisis articulares acá se van a impactar, se van a chocar, entonces para que no choquen, rotan. Y por eso es que siempre en una escoliosis, más allá que la descripción es la inclinación, ¿cierto?, lateral, está acompañada de un componente rotacional. Y depende de cuántos grados rote, se hace también, aumenta la severidad de esa escoliosis.
ahí les decía que ahí se entiende las apófisis articulares, cómo va a medida que va aumentando los grados, obviamente es más la rotación. Y eso uno lo puede ver en una radiografía igual. ¿Ya? Una radiografía más clara, si un escáner mejor aún. Se ve la curvatura escoliótica y se ve cómo está rotada todas las vértebras, obviamente donde hay mayor acentuación de la curvatura o donde la vértebra apex es la que está más alejada. ¿Ya? Donde esté la vértebra apex, ¿cierto? Obviamente hay un mayor grado de rotación. Ya, lo vamos a dejar hasta acá porque nos ponemos más denso, entonces el jueves vamos a retomar acá. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Se me ha olvidado, hicieron una lista. No, ya bueno, cuando hay poco le iba a pedir que hicieran lista, pero